www.davidrey.com.ar. Periodismo para periodistas. Acá no nos calla nadie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que anden todos bien. En esta ocasión me acompaña Guillermo Sotovía, autor de uno de los libros que fueron furor en la última Feria del Libro Internacional en la ciudad de Buenos Aires. Argentina, no me olvides. Qué título tan significativo. Argentina, no me olvides, la otra cara de los 70. Ya mismo pasamos a hablar con el autor de este libro. Hola Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por tenerme en tu programa. No, por favor, el placer desde ya es mío y te felicito por todo lo que has generado. Han sido muchísimos los amigos, los camaradas que me decían, tenés que entrevistarlo a Guillermo. De esta suerte, que le mandamos un gran abrazo a mi gran amigo Miguel Presto Felipo y por supuesto a la persona que hizo posible esta entrevista, el productor de Periodismo para Periodistas, el profesor Charlie. Vamos a conocer al autor. Guillermo, ¿quién es Guillermo Sotovías? Bueno, en principio mi apellido es Sotovía, sin S. Y soy hijo de un vicecomodoro. A nosotros nos destinaron, en realidad a mi padre lo destinaron a Inglaterra para traer el sistema de armas MK-62 Canberra, que después volvió en Malvinas. Él fue jefe de comisión. Partimos de acá en 1969, volvimos en 1972, casi 73. Y bueno, veníamos de una ciudad, Preston, Lancashire, que está en Gran Bretaña, relativamente tranquila, o sea, estaba actuando el IRA en esa época en la Gran Bretaña, pero la zona nuestra era una zona muy tranquila. Volvimos acá a Buenos Aires y nos encontramos con un país prendido en llamas, ¿no es cierto? Bueno, a través de los años 70, digamos, yo vivo casi directamente lo que es el accionar subversivo acá en la Argentina. A mi padre le pusieron 2 bombas, bueno, y se me despierta el interés a los 12 años por estudiar un poco los movimientos insurgentes que hubo en la Argentina, ¿no? Que arrancan desde el 64 con los turuncos, con Macetti a la cabeza. Y bueno, siempre fue un lobo solitario. En la pandemia no tenía nada que hacer, no tenía dónde ir, y se me ocurrió empezar a escribir, y ahí nace mi primer libro, que se llama Cuentos para las noches de invierno, donde ocurre algo muy, ¿cómo se podría decir? Muy particular. Yo voy a mandar a editar el libro y antes de editarlo empiezo a escribir otra historia que me doy cuenta que es mi historia. La titulo Cuando éramos niños. Y arranca desde que llegamos de Inglaterra, o sea, desde Río Cuarto. Llegamos a Río Cuarto primero. Yo soy nativo de Río Cuarto. Arranca cuando llegamos a Río Cuarto y nos venimos para Buenos Aires. Tuve muy poco tiempo en Río Cuarto después que arribamos de nuevo al país. Escribo varias historias, entre ellas de Malvinas, en fin, varias historias dentro de ese libro. Y cuando mi cuñado, que es mi mejor amigo, se casó con mi hermana, lee Cuando éramos niños, me dice, mirá, Guillermo, esto da para un libro completo, no para una historia. Y entonces, perdón, Por favor. se me ocurre que sí, que eso era lo que yo había querido toda la vida, o sea, contar las historias de mi gente. Y particularmente, perdón, pero si se puede saber particularmente, ¿cuál es tu historia, la que tiene relación con la época del 70, la guerrilla? Bueno, brevemente te resumo. Mi padre era un oficial superior de la Fuerza Aérea, como te dije, le pusieron 2 bombas. Yo, viniendo del colegio, a los 12 años, quedé en el medio de un tiroteo entre montoneros y Policía Federal. Casi me matan. ¿Buenos Aires? Acá en Buenos Aires, Callao y Córdoba. En ese momento Callao era doble mano, y vi cómo mataban a dos terroristas.
le volaron literalmente la cabeza a uno. Específicamente, ¿qué año en particular? Perdón. Era entre el año 70 y 76. Yo estaba terminando la primaria. Estaba terminando la primaria en la Escuela Argentina Modelo, en Riobamba y Marcelo T. D'Alvear. Yo venía por Callao y nosotros cruzábamos con un amigo normalmente por la diagonal de una plaza y cruzábamos en diagonal, pero ese día justo se me ocurrió ir caminando por Callao y llego a la esquina de Córdoba. Bueno, está muy bien detallado, no quiero quemar el libro tampoco, pero llego a la esquina y siento las detonaciones. Yo como hijo de militar estaba acostumbrado a todo este tipo de cosas. Más que nada, lo primero que decía mi viejo era: vos escuchás disparos y te tirás cuerpo a tierra. Cuerpo a tierra. O sea, fui con una hoja que cayó, un palo que cayó sin vida. Entonces, bueno, a raíz de eso, bueno, y otras cosas más, yo me interesé por todo lo que fue el accionar subversivo acá en Argentina. Excelente. Tu papá, respecto de esos 2 atentados que presenció o que padeció, ¿salió ileso? Salió ileso. En uno de los atentados fue, o sea, nos pusieron una bomba en el edificio. Y la otra fue a un compañero de él, que no quiero decir el nombre y me lo voy a guardar y el apellido, pues fue muy, muy, muy fuerte el tema, porque fue la hija la que le puso una bomba al padre, en la oficina, en el comando de materiales del edificio Cóndor. La misma hija le puso al padre una bomba. Le puso en realidad 2 bombas. Una en un auto que no llegó a explotar y después la otra en la oficina de él, donde entró para bañarse, en teoría iba para la facultad, y salió y le explotó la bomba y el hombre se salvó de milagro. O sea, yo estuve presente después cuando estuvo internado en el Hospital Aeronáutico Central, porque dio la casualidad de que en ese mismo tiempo mi hermana estaba internada porque la habían operado. ¿Cuántos años tenía esta chica, la nena? Y esta chica debe haber tenido en ese momento unos 18 años, 19, 20. Pero imagínate que no puedo dar el nombre y el apellido, porque hay gente muy allegada a nosotros y está de por medio de la hija. O sea, es una tragedia familiar. Bueno, pero qué tema. Y lo que decís, además, qué ilustrativo respecto de esa situación absolutamente catastrófica por la que hubo que pasar en los años 70. Por favor. Y como ese caso, hay muchos así parecidos, mucho. Bueno, ya que te iba a preguntar qué te llevó a escribir un libro sobre las víctimas del terrorismo, pero ya veo que me respondiste sobradamente lo mismo. Me gustaría que me dijeras, si tuvieras hoy día, a la luz de los años, o mejor dicho, a la oscuridad de tantos años, ¿cuál es el denominador común que vos observás en todas las víctimas del terrorismo? Que vamos a recalcar, nunca, y esto es increíble, no para nosotros los argentinos, que a estas cosas no le damos pelota, pero hay que recalcarlo para el público de afuera. Increíblemente en Argentina las víctimas del terrorismo, no solo que el Estado argentino nunca las consideró, nunca las reparó, nunca se ocupó de ellas, sino que además hizo todo lo contrario. El Estado argentino siempre se burló de las víctimas, si las pudo pisotear, las pisoteó. Todo esto es doloroso también decirlo ante la indiferencia de la ciudadanía en general. Entonces, teniendo esto en cuenta, que no es menor, si vos como autor me tuvieras que mencionar un denominador común de tantos hechos de terrorismo y de tantas víctimas, ¿qué me dirías? En principio, vamos por partes, los hechos de terrorismo, en cuanto a lo que hay dentro del libro y lo que yo armé, que dicho sea de paso, yo tengo muchísimo más material en la mayoría de los casos de los que están en el libro, pero la esencia del libro es respetar estrictamente lo que la víctima en primera persona me está contando. El denominador común técnicamente, digamos, el tipo de ataques a
a unidades militares, el sistema de ataque es prácticamente el mismo, digamos, un delator o varios delatores, un estudio de inteligencia previo, con gente infiltrada, gente de inteligencia de ellos infiltrada dentro de la unidad, y casi todos los ataques o intentos de copamiento, excepto el de la Tablada, la mayoría son en vísperas de alguna fecha de fiesta o de Navidad o de, ¿viste? Eso. Qué significativo. Sí, eso técnicamente. Ahora, vamos a la parte que es la más importante, porque este libro tiene una gran diferencia. No es que yo me quiera hacer importante ni nada. Viene a completar un gran camino que han hecho otros. Muy bien. Han hablado de la historia, han hablado de números, han hablado de fechas, y a mí se me ocurrió completar la historia, que es la parte que faltaba, con la historia de las víctimas. O sea, no apuntar a la política, sí apuntar a las pérdidas, al sufrimiento, a la sangre derramada y a la resiliencia de cada uno de ellos. Básicamente cada historia llega a un punto en que se bloquea a la persona y no recuerda. No recuerdo más. Hubo gente que estábamos arreglados para hacer su historia y no pudo hacerla, realmente no pudo hacerla. Y después vinieron a la presentación desde Córdoba, vinieron a la presentación del libro. O sea que en cierto modo bloquearon el pasado. Lo peor que les tocó En cierta forma, es algo muy recurrente. Bueno, a mí se me dio una oportunidad única para mí, ¿no? O sea, estoy bendecido y tocado por la varita con un privilegio que creo que no tuvo nadie hasta ahora, que es el tete a tete con la víctima, cara a cara o vía WhatsApp, pero te digo que no hay mucha diferencia, por la carga emotiva que tuvo cada trabajo mío. Tan es así que yo a mitad del libro tuve que parar 15 días, porque estaba tan ¿Cuántas historias 13, más o 13 menos? historias. ¿Cuántas? 13. 1-3. Muy bien. Y bueno, entonces, eso por un lado. Por otro lado, en cada entrevista es como que yo también hice un poco de catarsis, porque todos los que estuvimos cercanos a un evento de estos, quedamos tocados. Pero yo lo que te iba a decir en algún momento es que vos también, Guillermo, sos una víctima del terrorismo. Claro, no me considero víctima. Pero por lo que a ver, vos dijiste, eras muy chiquito y te tocó estar entre medio de un tiroteo y ver a un montonero al que le volaron la tapa de los sesos. Sí. Eso no es algo que comúnmente se ve. Y eso marca. En mi historia no lo describí todo porque hubiera sido algo muy, muy fuerte, porque todavía me recuerdo cómo fue. Y si yo te lo dijera ahora, habría gente que se podría poner muy mal. O sea, no te lo voy a decir por respeto a la gente que va a ver esto. Pero lo que yo vi fue algo muy fuerte. Pero bueno, volviendo y decime al tema. una cosa, ¿vos tenés hijos? Tengo, sí, 2 hijos. Una que es abogada como yo y el otro que pretende ser neurocirujano. Y bueno, mucha suerte. ¿Y a vos te hubiera gustado que tus hijos a esa edad vieran algo así? No, por y entonces no. Entonces sos una víctima del terrorismo. Sí, bueno, mira, yo le dije a todos los hijos ¿no? Le digo, acá ustedes no son los importantes, yo menos que menos en el libro. Los únicos importantes son las víctimas. Acá no hay. Es decir, este libro yo lo armé pensando en hacerlo de una manera y el libro tomó vida, cobró vida propia y me llevó por cualquier lado, que yo después, terminé siguiendo al libro, no yo, el libro siguiéndome a mí. Por ejemplo, Silvia Ibarzábal me enseñó algunas cosas. Un saludo a mi gran amiga. Sí, Silvia,
Un amor Genial, de total. mujer. Un amor de Sí, mujer. estuvo en la presentación esa, estuvo José D'Angelo, bueno, estuvieron algunos camberristas de los aviones que trajo mi viejo, oficiales de vuelo de Canberra. Bueno, y estuvo Luis Roberto Labraña. Pero bueno, yo este libro me permitió ver desde otro aspecto todo lo que fue este desastre que ocurrió en la Argentina, capturar algunas palabras que yo las tenía como cortadas, como era concordia. Y al final del libro, lo más interesante es que yo tenía un odio visceral contra todo lo que fuera de izquierda. O sea, no admitía, suponete, hace 10 años yo no hubiera admitido nunca sentarme a hablar con Luis Roberto Labraña. Es decir, para mí era mi enemigo total. Bueno, el mensaje final del libro después te lo voy a decir, pero sigamos con lo que vos me habías pedido. Todo esto se repite de no me acuerdo, qué sé yo, y hay algunos casos de gente que no había terminado con el tercero o cuarto grado que relatan su historia, de los cuales, en los cuales, perdón, sus historias fueron como más trabajadas, gracias a Dios, porque yo tuve que trabajar como medio como un sacacorcho. Me recuerdo una frase que me impactó de Rogelio Mazacote. Rogelio Mazacote era un soldado que defendió el regimiento 29 de Formosa con Armindo Luna. ¿Qué dijo? En un momento, sí, hay como pinceladas especiales dentro de cada historia, ¿no? Esta es una, por ejemplo, que me golpeó. Le pregunto en un momento, porque íbamos sacando la historia, ¿no? Bueno, pero Rogelio, qué sé yo, qué sé cuánto, y le digo en un momento, se me ocurre preguntarle, ¿y vos, Rogelio? Vos estabas en un cuarto, en la cuadra. Tenías a tu compañero muerto, escupiendo sangre por la boca. Otro terrorista muerto del otro lado que le explotó la granada, cayó del otro lado en el parque y le explotó la granada. Fuego de todos lados. ¿Qué pensaste? Y Rogelio me respondió que nunca más iba a ver a mi mamá. Me mató. O sea, esa contestación, esa respuesta fue muy de adentro del corazón, ¿viste? Yo quería llegar a tocar la fibra más íntima de las víctimas, ¿viste? Y esas cosas como que te pegan, Claro. como por ejemplo otra pincelada, y ya te dejo que me pregunten, me parece importante. Por favor. Silvina Grassi, cuando matan al padre, lo tuvieron un tiempo en la casa, unas horas en la casa de ella. El piso era blanco. Y en un momento me dice Silvina, me dice, y cuando entré, no, pude ver en el piso una gotita de sangre. Una gotita que para mí era un mar. ¿Me entendés? Esos pequeños detalles que hacen que la historia, digamos, cobre una dimensión que cuando yo se lo conté a Luis Roberto Labraña, se quedó con la boca abierta, me dijo, esto da para una historia completa, la gotita de sangre. ¿Me entendés? Así que bueno, fue un trabajo, por un lado ese de ir sacando, qué sé yo, y por otro lado fue como que yo creo, no sé, capaz que no, pero me parece que les ayudo en esta... No, en este lógicamente, trabajo. sobre eso te quería hacer una consulta. Bueno, ya me dijiste bastante respecto de cómo queda secuelada psicológicamente una persona que sufrió un atentado terrorista como lo que tuvieron lugar en Argentina en la época del 70 a manos de montoneros y ERP. Ahora, me gustaría consultarte, ya que tuviste la suerte de codearte con tantas víctimas del terrorismo, ¿de qué manera también les afecta el desprecio nada menos que del Estado Nacional, el cual en muchos casos fue defendido por sus propios familiares? No en todos, pero en muchos casos sabemos que los atentados terroristas estaban destinados contra militares que servían a ese Estado, que hoy desprecia, hace de la democracia esta parte, que desprecia desde siempre nada menos que a las víctimas del terrorismo. Sí, bueno, yendo estrictamente, yo soy abogado, yendo estrictamente a lo que fue el ataque
el ataque sistemático de la subversión a cierto grupo, cierto y específico grupo de la nación, se pueden considerar en la mayoría de los casos crímenes de lesa humanidad. Eso está en el Estatuto de Roma, clarito. Acá se entiende al revés, pero vos ya sabés que acá en Argentina sí, bueno, pero yo te lo digo incluso ahora. Perfecto, sí, lógico. Saqué un video que está dando vueltas por TikTok y todo, donde le hablo específicamente, porque eso también es un tema. Yo conozco muchos rambos de teclado. Yo no. Yo hice el video y le dije a Firmenich específicamente lo que pensaba de él, y anda dando vueltas por todo lado, a Vaca Narvaja y a Guado de Pedro le dije que a ver que le cuente a la gente lo que hizo la madre. Exacto, sí, me más llegó. clarito que eso. Sí. Bueno, pero volvamos a este tema que es más importante, me parece, que es lo que vos me planteabas, pero antes te quiero decir rápidamente esto. Yo creo que hice una catarsis con escribir este libro por mí mismo, pero además creo haber ayudado a comenzar a cerrar un ciclo de algunas de las víctimas. Porque hemos llorado juntos, hemos revuelto, hemos caminado un camino literalmente hacia el pasado para poder llegar de nuevo al presente y rescatar cosas que creían ellos que no se acordaban y después se acordaban. Respecto a lo que ellos consideran del Estado, y bueno, la mayoría, por supuesto, que considera que han quedado indefensos. A tal punto que, yo te digo sinceramente, muchos me han dicho, y yo los he tenido que corregir, de corazón los he corregido, me ponían en un tono, en un púlpito que no me corresponde a mí. O sea, me decían que yo como que era el luchador de ellos, el héroe, y yo no soy nada, soy una persona que se puso a escribir, que aprovechó eso también sin quererlo para hacer una catarsis, contar la historia de mis hermanos. Cuando digo de mis hermanos, te digo de mis hermanos. Y nada más. Se sienten desprotegidos, se sienten además perseguidos, se sienten que no pueden hablar. Yo la verdad que no tengo... Se sienten perseguidos todavía. Claro que sí, se sienten perseguidos. Hay gente que tiene miedo de muchas cosas. Así que a mí me parece que hemos hecho... Bueno, básicamente te quiero también decir esto que es muy importante. El libro Argentina no me olvides viene de otro libro que es, obviamente, Cuentos para las noches de invierno, pero es un libro que, ¿sabe por qué me parece que está teniendo la resonancia que está teniendo? Está en todo el país y ha salido a Estados Unidos, a Inglaterra, porque tengo contactos. El teniente coronel que identificó y sepultó a nuestra gente en Malvinas y hizo el cementerio de Darwin es amigo mío, Jeffrey Cardoso. Él ya tiene los libros allá, los tienen en Italia, y ahora yo viajo en julio, el 19 de julio viajo hasta el 9 de agosto a Europa, y voy a llevar la remera, voy a usar nada más que las remeras que digan 21.200 víctimas provocadas por el terrorismo en la Argentina. El tema está, como yo le digo a la gente de Milei, le digo a toda la gente, digamos, que está trabajando por el tema de las víctimas y el reconocimiento, digo, muchachos, hay que salir fuera del círculo, hay que contarle. Primero, hay dos bandas. El círculo nuestro, donde todos sabemos qué pasó. Después una franja, que es la que no conoce nada de lo que pasó, literalmente no conocen. Vos le decís Firmenich o Vaca Narvaja y no saben quién es. No saben qué son. No saben de quién estamos hablando. No saben que la persona que hoy está a cargo del Ministerio de Defensa, en el pasado tenía nombre de guerra, le decían Coco. Y era un terrorista. Y hoy es ministro de Defensa. Sí, pero un terrorista hoy ministro de Defensa es... Bueno, estuvo Garré también con ministro de Defensa y Garré. Y esa es la gran diferencia entre ellos y Luis Labraña. Luis Labraña primero reconoció que se equivocó. En segundo lugar, no aceptó ningún dinero del Estado, y en tercer lugar, no ocupó ningún puesto político. ¿Entendés? Esa es la gran diferencia. Guillermo, qué interesante todo esto. Realmente da para más. Pero yo creo que quizás las cosas empiecen a cambiar de a poquito.
¿Cómo ves vos que en tu relación con las víctimas del terrorismo, que hoy reciban el hecho de que existe la posibilidad no menor de que el día de mañana una persona como Victoria Villarruel, la presidente del CELTIP, nada menos, una persona recontra relacionada con las víctimas del terrorismo también, siendo que hasta el día de hoy ni siquiera nunca tuvimos un concejal que se animara a dar la cara por nosotros? Yo como periodista, si bien no soy víctima del terrorismo, pero por tratar estos temas, a mí siempre me siento que me han mirado como si fuera un perro raro, un perro con sarna. Sobre todo lo que tiene que ver con la cuestión política. Siempre fui el políticamente incorrecto. Entonces, vos, ¿cómo ves que hoy las víctimas del terrorismo, que siempre fueron ninguneadas por el Estado Nacional, ahora se encuentre con la posibilidad de que nada menos que una persona como Victoria Villarruel pueda ser vicepresidente de Argentina? ¿Qué pudiste captar ahí? Me merece una reflexión que es la siguiente. Habría que ver cómo nos desenvolvemos una vez que lleguemos a vicepresidente. Es decir, yo comparto en un 100% lo que dice Victoria Villarroel, lo voto a Milei sin saber qué va a hacer porque es distinto y nunca estuvo en el gobierno. Es decir, hay que ser sincero. O sea, si vos me decís que Milei viene y me dice su proyecto, la verdad que no sé si lo va a cumplir. Pero lo que sí sé es que no estuvo en el gobierno y que hasta ahora lo que dijo lo hizo. O sea, todo el resto de la manga de lacras, empezando por Alfonsín, que era una lacra, un defensor de pianos y montoneros, hasta el último atorrante que estuvo, ¿viste? No los puedo ni ver a ninguno, por varios motivos aparte. Y con Victoria, te digo, me parece espectacular que llegue una persona y quiero ver res non verba, hechos y no acciones. Claro, lógicamente, pero yo asumo, pensando como vos, que por lo menos una persona como Victoria estaría mucho más cerca realmente de llevar justicia donde siempre ha faltado esa misma luz de justicia. Sí, no te olvides, no, hoy veo a muchos de este lado, no son pocos, que no sé de dónde les nació ese enamoramiento raro con el macrismo, del cual no se pueden desembarazar, a pesar de que el macrismo en general se burló de todos nosotros. No nos olvidemos que el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires hizo obligatorio que todo el mundo, que nadie pueda negar que hubo 30.000 desaparecidos cuando sabemos que es mentira. Entonces, Victoria está mucho más cerca, o está mucho más lejos de esa mentira, muchísimo, mucho más cerca de las víctimas. De acuerdo. Lo que pasa es que yo te tengo que ser políticamente incorrecto y decir que quiero ver los hechos. Yo también, lógicamente. Y nosotros no he visto un hecho concreto desde el poder, sí desde el no poder. Es decir, se ha preocupado por ir, ha hablado, ha debatido, no lo niego, y pienso que lo va a hacer, pero yo lo quiero ver. Es muy interesante lo que está diciendo, porque lo que vos estás diciendo a nosotros, a mucha gente, nos tiene que despertar de esa ilusión. Queremos hechos, pero nosotros tenemos que ser los que presionemos. Queremos hechos. Yo te resumo mi visión así, muy concretamente. Hay un grupo en Facebook que se llama Apoyo Incondicional a Victoria Villarruel, y Apoyo Incondicional a CELTIP. Yo no apoyo incondicionalmente a nadie. Yo apoyo, pero no incondicionalmente. Muy bien. Clarito. Porque si yo veo que hay un error, por ejemplo Macri, yo lo voté a Macri. Macri tuvo a una montonera y la sigue teniendo, y tuvo en el INDEC, tuvo a otro montonero. Claro. Y sin embargo ahora están todos con... Bueno, hay muchos, ¿no? Por eso, yo veo que hay mucha gente, Guillermo, no sé qué te parece, sobre todo entre nosotros, entre la camada nuestra. Hay mucha gente que le busca el pelo a la sopa. Le busca el pelo a la sopa constantemente, mucha gente. Tendrán sus razones, pero bueno, sí, como vos decís,
Acá no se trata de ser incondicional. Yo te apoyo, andá, pero después cumplime. Después cumplime. Sí, si yo veo que alguien dice algo que está fuera de línea, ¿me entendés? Por ejemplo, si Victoria Villarroel dijera o apoyara el aborto, yo no puedo apoyarla incondicionalmente porque mi religión me lo impide y mis principios morales Muy bien, me lo impiden. muy bien. ¿Me entendés? Ahora, si Victoria Villarroel dice, vamos a armar una mesa de diálogo entre los que estuvieron poniendo bombas y nosotros, para ver cómo se llegó a esto, cómo podemos terminar con esto. Sí, Hay que terminar. Y hacer algo, por favor, realmente para terminar con toda esta enorme injusticia absolutamente amañada e ilegal que tiene que ver con los militares detenidos. Por favor. Sí, totalmente, 100%. Acá que el día de mañana nadie se haga el distraído. Hoy somos aliados, el día de mañana quiero que lo sigamos siendo. Absolutamente, como yo desearía que piense buena parte de la ciudadanía. Bueno, qué interesante charla. Seguramente vamos a tener que conversar alguna vez ya más puntualmente sobre algo. Me gustaría preguntarte, así antes de irnos y que me dejes tu mensaje final. ¿Cuál es el hecho terrorista de la época del 70 más significativo de todo? Por su cinismo, por su nivel de violencia, por la forma... Bueno. ¿Cuál? Me la estás dando servida. La voladura de la Superintendencia de Investigaciones Federales. O sea, no cabe duda. Pero ese es grande en magnitud. No. Y también el sadismo, porque las bombas vietnamitas que pusieron con tuercas y todo hizo un desastre. Es decir, sádico totalmente. Sí. Y el crimen de lesa humanidad más grande, de los dos más grandes, fue Ibarzábal y Larrabure. Y también el crimen del siglo. Hay un libro que se llama El crimen del siglo, que es el secuestro y asesinato de Aramburu. También, sí, muy significativo. Te quiero, ya que estamos cortando el mensaje, no sé si querés. Sí, por favor. No quiero espolear el libro tuyo. A mí lo que más... Es la parte final que... Lo que yo más quisiera que la gente lea. Por favor, lean. Lo va a leer, porque te digo que, por ejemplo, rápidamente te recorro el libro. Tenés la historia de María Fernanda Viola, tenés la historia de María Victoria Paz, la hija del empresario azucarero de Tucumán, tenés la historia de Graci, de Silvina Graci, tenés la historia de Miguel Ángel Ruiz, que es un soldado que defendió el movimiento. O sea, tenés de todo. Pero me gustaría irnos, si vos no disponés lo contrario, adelante, con el epílogo del libro, que se llama Conmigo mismo. O sea, yo estoy pensándome a mí mismo. Después de haber trabajado con tanta gente y haber logrado estas historias, puedo darme cuenta de varias cosas. He crecido, aprendí, me enseñaron y quizás yo también pude mostrar algo que le haya servido a otro. Creo que, de alguna manera, me he repensado. Comencé a escribir con el fin de que se escuche, si es posible, la voz de mis hermanos muertos, esos que fueron asesinados por los grupos subversivos de los 70. Sentí que era necesario, que debía hacerlo, cuando todo se les daba a uno y a otros nada, cuando unos estaban libres y los otros privados de la libertad. En este viaje, que no fue tan imaginario, pude conocer a muchos de los que vivieron de una u otra manera esta terrible guerra, que al parecer tuvo un solo vencedor, o una sola historia, o si se quiere una historia a medias. Me quebré con alguno de mis guías, o mejor dicho, nos quebramos. Tuve inesperadamente la posibilidad de charlar con el enemigo. Sentí al final que había hecho una especie de catáresis, porque de algún modo nosotros, quiero decir mi familia de sangre, vivimos aquellos días no precisamente excluidos del peligro. El temor y el resentimiento guiaron mi vida desde los 12 años. Ahora siento que es tiempo de escuchar, de entender, de exponer todas las verdades aunque duelan, de uno y otro lado. Tomar la mano extendida de quien demuestra sincero arrepentimiento, del que desea de corazón dejarle a las nuevas generaciones una posibilidad de tener una patria mejor, sin odios ni rencores, pero sí con una memoria y verdad completas. Y ya termino.
Muy bien, muy lindo todo. Para que ya termine. Hoy hay una frase que ha quedado en mi mente como ejemplo de lo que hubiera podido ser nuestro país. Este viejo adversario despide un amigo. Fueron las palabras de Ricardo Balbín ante la muerte de Perón. Ellos al final de su vida quizá descubrieron cuál era el camino. Lamentablemente no tuvieron tiempo de transitarlo. En contraposición hubo una dirigencia, un país completo que hizo oídos sordos, no escuchó, no interpretó o no pudo. Todavía estamos a tiempo. La patria, nuestros hijos y nietos se lo merecen. Un aplauso, genial, me encantó. Muy lindo. Bueno, nuevamente te felicito por lo que has hecho y te agradezco. Yo también he trabajado mucho con víctimas del terrorismo, me he hecho todo un repertorio de amigos al respecto y siento que este libro a todos nosotros, a las víctimas y a los que tratamos de hacer algo al respecto nos llega como una bocanada de aire fresco, algo que nos revitaliza, algo que nos vuelve a despertar la esperanza de que en Argentina haya justicia. Para eso estamos. Guillermo Sotovía, Argentina, no me olvides, la otra cara de los 70. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos por haberme dejado participar de tu programa. Será hasta la próxima. Escribía Periodismo para Periodistas. Hacete oír. ¿Tenés algo para decir? Decilo. Envía tu mensaje a info@davidrey.com.ar. On the Radio.